Y también el abuelo Pedro, de gran nariz y calva reluciente, que celebraba mis versos. Si convocara en este discurso a todos los escritores a los que debo algo o mucho, sus sombras nos sumirían en la oscuridad. Son innumerables. Además de revelarme los secretos del oficio de contar, me hicieron explorar los abismos de lo humano, admirar sus hazañas y horrorizarme con sus desvaríos. Igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. La literatura crea una fraternidad dentro de la diversidad humana y eclipsa las fronteras que erigen entre hombres y mujeres la ignorancia, las ideologías, las religiones, los idiomas y la estupidez. Ante un auditorio abarrotado en el salón de la Academia Sueca y en el que se podía apreciar a su esposa Patricia, a sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana, a su editora Carmen Balcells y amigos como Fernando de Cislo, Beatriz Merino y Juan Ocio, el escritor también tuvo pasajes enteros dedicados a nuestro país, en donde no faltó el acento político y en donde también una frase pareció resumirlo todo. Al Perú yo lo llevo en las entrañas, porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes. Algunos compatriotas me acusaron de traidor y estuve a punto de perder la ciudadanía cuando durante la última dictadura pedí a los gobiernos democráticos del mundo que penalizaran al régimen con sanciones diplomáticas y económicas, como lo he hecho siempre con todas las dictaduras de cualquier índole, la de Pinochet, la de Fidel Castro, la de los talibanes de Afganistán, la de los imanes de Irán, la del apartheid de África del Sur, la de los sátrapas uniformados de Birmania, hoy Myanmar. Y lo volvería a hacer mañana, el destino no lo quiera y los peruanos no lo permitan, si el Perú fuera víctima una vez más de un golpe de Estado que aniquilara nuestra frágil democracia. Aquella no fue la acción precipitada y pasional de un resentido, como escribieron algunos polígrafos acostumbrados a juzgar a los demás desde su propia pequeñez. Fue un acto coherente con mi convicción de que una dictadura representa el mal absoluto para un país, una fuente de brutalidad y corrupción y de heridas profundas que tardan mucho en cerrar, envenenan su futuro y crean hábitos y prácticas malsanas que proliferan a lo largo de las generaciones, demorando la reconstrucción democrática. Por eso, las dictaduras deben ser combatidas sin contemplaciones por todos los medios a nuestro alcance, incluidas las sanciones económicas. José María Arguedas llamó al Perú el país de todas las sangres. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Eso somos y eso llevamos dentro todos los peruanos, nos guste o no. Si escarbamos un poco, descubrimos que el Perú, como el Aleph de Borges, es en pequeño formato el mundo entero. Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una identidad porque las tiene todas. También tuvo unas palabras para España y para América Latina. Quiero a España tanto como al Perú, y mi deuda con ella es tan grande como el agradecimiento que le tengo. Si no hubiera sido por España, jamás hubiera llegado a esta tribuna, ni a ser un escritor conocido, y tal vez, como tantos colegas desafortunados, andaría en el limbo de los escribidores sin suerte, sin editores, ni premios, ni lectores, cuyo talento acaso, triste consuelo, descubriría algún día la posteridad. Jamás he sentido la menor incompatibilidad entre ser peruano y tener un pasaporte español, porque siempre he sentido que España y el Perú son el anverso y el reverso de una misma cosa,
y no solo en mi pequeña persona, también en realidades esenciales como la historia, la lengua y la cultura. Pero ¿acaso lo que más le agradezco a Francia sea el descubrimiento de América Latina? Allí aprendí que el Perú era parte de una vasta comunidad a la que hermanaban la historia, la geografía, la problemática social y política, una cierta manera de ser y la sabrosa lengua en que hablaba y escribía. De entonces a esta época, no sin tropiezos y resbalones, América Latina ha ido progresando, aunque, como decía el verso de César Vallejo, todavía hay, hermanos, muchísimo que hacer. Padecemos menos dictaduras que antaño. Solo Cuba y su candidato a secundarla, Venezuela, y algunas pseudodemocracias populistas y payasas como las de Bolivia y Nicaragua. Pero en el resto del continente, mal que mal, la democracia está funcionando, apoyada en amplios consensos populares. Y por primera vez en nuestra historia tenemos una izquierda y una derecha que, como en Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, República Dominicana, México y casi todo Centroamérica, respetan la legalidad, la libertad, la crítica, las elecciones y la renovación en el poder. De esta manera terminaba la primera hora del discurso de nuestro consagrado escritor ante la Academia Sueca. Un mensaje lleno de intensidad y experiencia de vida. Durante su discurso ante la Academia, Vargas Llosa también fue muy directo respecto a lo que llamó la plaga incurable del mundo moderno. Detesto toda forma de nacionalismo, ideología o más bien religión provinciana, de corto vuelo, excluyente, que recorta el horizonte intelectual y disimula en su seno prejuicios étnicos y racistas, pues convierte en valor supremo, en privilegio moral y ontológico, la circunstancia fortuita del lugar de nacimiento. No hay que confundir el nacionalismo de orejeras y su rechazo del otro, siempre semilla de violencia, con el patriotismo, sentimiento sano y generoso de amor a la tierra donde uno vio la luz, donde vivieron sus ancestros y se forjaron los primeros sueños, paisaje familiar de geografías, seres queridos y ocurrencias que se convierten en hitos de la memoria y escudos contra la soledad. La patria no son las banderas, ni los himnos, ni los discursos apodícticos sobre los héroes emblemáticos, sino un puñado de lugares y personas que pueblan nuestros recuerdos y los tiñen de melancolía. De ahí, Mario volvió a girar en torno a nuestro país y en cómo también para él el Perú tiene forma de una persona. Fue sin duda el momento más emotivo del discurso. El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana, ni los 6 nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo. Y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir.
volvamos a la literatura. Y eso fue lo que hizo. Volvió a la literatura y a revelar cómo los libros y el vicio de escribir lo acompañaron en los momentos personales más complejos. En esos años, escribir fue jugar un juego que me celebraba la familia, una gracia que me merecía aplausos, a mí, el nieto, el sobrino, el hijo sin papá, porque mi padre había muerto y estaba en el cielo. Una mañana piurana, de la que todavía no creo haberme recobrado, mi madre me reveló que aquel caballero en verdad estaba vivo y que ese mismo día nos iríamos a vivir con él a Lima. Yo tenía 11 años y desde entonces todo cambió. Perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. La literatura dejó de ser un juego. Se volvió una manera de resistir la adversidad, de protestar, de rebelarme, de escapar a lo intolerable. Mi razón de vivir. Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y como todo escritor, siento a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la imaginación, nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los años construyendo una historia, desde su incierto despuntar, esa imagen que la memoria almacenó de alguna experiencia vivida, que se volvió un desasosiego, un entusiasmo, un fantaseo que germinó luego en un proyecto y en la decisión de intentar convertir esa niebla agitada de fantasmas en una historia. La literatura es una representación falaz de la vida que sin embargo nos ayuda a entenderla mejor, a orientarnos por el laberinto en el que nacimos, transcurrimos y morimos. Ella nos desagravia de los reveses y frustraciones que nos inflige la vida verdadera y gracias a ella desciframos, al menos parcialmente, el jeroglífico que suele ser la existencia para la gran mayoría de los seres humanos, principalmente aquellos que alentamos más dudas que certezas y confesamos nuestra perplejidad ante temas como la trascendencia, el destino individual y colectivo, el alma, el sentido o el sinsentido de la historia, el más acá y el más allá del conocimiento racional. Vargas Llosa terminó su discurso con una invocación que ha recorrido toda su obra literaria. Sin duda una demostración de tenacidad a prueba de balas y que este viernes será reconocida con la distinción más importante en el mundo de las letras, el Premio Nobel. Por eso hay que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones. La ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo humano. La literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas. A disminuir la violencia, no a acabar con ella, porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso, tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Muchas gracias. Van a conversar brevemente con nosotros dos precandidatos a la presidencia de la República por Fuerza Social. El único partido más o menos relevante en esta elección que todavía no toma una decisión final. Muchas gracias a Manuel Rodríguez Cuadros, diplomático, político, profesor universitario. Ustedes lo han visto en esta mesa hace bastante tiempo en realidad, hablando sobre asuntos de Estado, de importancia nacional, porque él también fue canciller de la República durante el gobierno de Alejandro Toledo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Rosa María. ¿Y
¿cómo ha decidido dejar una vida diplomática ya encaminada con tareas importantes como ser